bueno, hace unas mini críticas a Keynes en función de la teoría económica y si él dice que si él le hace unos ajustes a la teoría keynesiana, entonces los resultados podrían ser un poco diferentes, ¿no? Comencemos entonces con la influencia de los impuestos sobre el conjunto de la economía. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a continuar con la postura keynesiana, que a mi juicio es bastante interesante y es un poco más moderna que lo que hemos venido hablando sobre Harry Domar. Buenos días, Alfredo. Sobre Harry Domar, y aparte de eso, Disolo, por supuesto, ¿no? Con unas ampliaciones bien interesantes sobre lo que significa la economía del momento, ¿no? Bueno, Kalecki plasmó un artículo que publicó en 1937, el cual tituló Una teoría sobre el gravamen de impuestos, los artículos de consumo, al ingreso y al capital, en el cual señaló, bienvenido José Daniel, en el cual señaló que el estudio de los impuestos o las aportaciones que hacen impuestos a la teoría general de Keynes requería un nuevo enfoque general, en el cual, según sus propias palabras, los resultados hubiesen sido, Ropaín, bienvenido, los resultados hubiesen sido un poco distintos. Él los llamó, hola María, inesperados. Bueno, sin embargo, Kalecki no desarrolla en profundidad sus ideas acerca de la incidencia del sistema de impuestos, y lo que hacen algunos autores como Laramie y Lavoie es complementar la postura kaleckiana y le dan una mejor visión, que es lo que vamos a hacer nosotros, o vamos a tratar de llegar el día de hoy. Bueno, pero Kalecki no incorporó en su desarrollo teórico la determinación de la renta en función de la introducción de los impuestos. Vamos entonces a considerar los siguientes supuestos, Sebastián. En primer lugar, se trata de una economía cerrada. ¿Okay? Aquí, para poder hacer este análisis estático, hay que trabajar con este primer supuesto. Buenos días, Georgie. También se reafirma aquí que hay capacidades ociosas de todos los tipos de trabajo de capital. Es decir, no hay un pleno empleo ni hay un pleno uso de los factores productivos. Y bueno, se reafirma lo que hemos venido hablando en función de Kalecki en cuanto a que los obreros gastan todo lo que reciben como salario y por transferencias del gobierno. Ahora, los ingresos no son solamente por el tema salarial, sino también por las transferencias del gobierno. Aquí estamos hablando de un presupuesto equilibrado. ¿Qué es un presupuesto equilibrado? Bueno, un presupuesto en el cual todos los gastos del gobierno se financian con los ingresos fiscales. Es decir, no hay excedente ni hay déficit. Un presupuesto equilibrado se refiere a una situación en la cual los ingresos totales de una entidad, ya sea un gobierno, una empresa o un hogar, y que son iguales a los gastos totales. Es decir, no hay excedente, no hay déficit, no hay superávit. Y los recursos disponibles se están usando de manera eficiente y sostenible. Para que el presupuesto sea equilibrado, los ingresos deben ser iguales a los gastos, y en ese sentido, la lógica, no solamente la lógica kaleckiana, sino la razón económica nos lleva a señalar que los ingresos se están usando eficientemente. Buenos días, Jacqueline. Los ingresos se están usando eficientemente en los gastos, ¿no? De forma eficaz y sostenible. Un presupuesto equilibrado es importante para garantizar entonces la estabilidad financiera a largo plazo. La estabilidad financiera a largo plazo y evitar problemas como la acumulación de deuda o la falta de recursos. Hola Alba, ¿cómo estás? Para cubrir los gastos necesarios. Entonces aquí vamos a trabajar con tres impuestos. Un gravamen sobre los bienes salarios, otro impuesto sobre los ingresos de los capitalistas y otro impuesto al capital. ¿Okay? Entonces son tres tipos de impuestos que vamos a considerar en la economía kaleckiana, en la visión kaleckiana. Y bueno, vamos a ver cómo afectan los impuestos. Ese impuesto sobre los bienes salarios, ¿cómo se llama aquí en Venezuela? Estimados. Impuesto sobre la renta, ¿no? Impuesto sobre la renta. Después tenemos el gravamen a los ingresos capitalistas, que también es el mismo impuesto sobre la renta, pero aplicado a las personas jurídicas, y el gravamen a los capitales. ¿Ok?
Vamos a comenzar entonces trabajando con los impuestos sobre los bienes o el salario. El gasto del gobierno en sueldos de funcionarios y transferencias se financia a través de los ingresos recaudados por el impuesto sobre todos los tipos de bienes y salarios. Y lo vamos a denominar TW. ¿Ok? Vamos a ponerlo inclinado porque Kalecki, la notación de Kalecki es toda inclinada. Este impuesto forma parte de los costos directos de producción. ¿Por qué forma parte? Bienvenido, Daniel. ¿Por qué forma parte de los costos directos de producción este impuesto? Porque para poder mantenerse en la actividad hay que pagar o menos los tributos e impuestos para poder seguir operativos, ¿no? Claro, yo tengo que cargar mis impuestos, yo productor tengo que cargar mis impuestos en mi estructura de costos, ¿no? Por lo que ahora el ingreso realizado es igual al total de las ganancias, los salarios y sueldos más los impuestos, como pueden ver en el lado izquierdo de la ecuación, el cual debe ser igual al valor del Producto Nacional Bruto, del ingreso bruto de la economía. Recuerden que las ganancias son determinadas por el total de los beneficios. Sin embargo, bueno, Kalecki lo llama precio, pero recuerda que el precio de venta es el que genera esas ganancias, ¿no? Y ese es P mayúscula porque es el precio total de todos los productos. Buenos días, Rosemary. Es la cantidad total de todos los productos elaborados, perdón, el precio total de todos los productos elaborados en la economía. Más W es la suma de los salarios y los sueldos, más los, buenos días, Leandro, más los impuestos. Lo cual debe ser igual al valor del Producto Nacional Bruto o del ingreso producto de la economía, ¿cierto? Y eso debe ser igual a la suma del consumo de los capitalistas y de los asalariados, más la inversión, por supuesto. Buenos días, Leandro. Y, por supuesto, más la inversión, ¿ok? Entonces, si esto es así, siguiendo a Kalecki, si suponemos un incremento en los impuestos, que es lo que estamos estudiando, si suponemos un incremento en los impuestos, entonces se tienen los siguientes efectos. El nivel de inversión, siguiente lámina, Sebastián. El nivel de inversión y consumo de los capitalistas no se ve afectado en el periodo inmediatamente al incremento del impuesto, o sea que hay un rezago, ¿no? En consecuencia, el nivel de ganancia bruta se mantiene en el mismo nivel antes del incremento en el impuesto. Por eso es que nosotros necesitamos ver estos modelos de forma dinámica. Sin embargo, aquí está planteado de forma estática. Entonces, como podrán ver, cuando Sebastián, déjame intentar presentar yo a ver si puedo, para ver si puedo ir echando para adelante y para atrás en la medida que ustedes vayan viendo. Vamos a ver si me permite, porque quiero que vean qué es lo que pasa y por qué yo les señalo que el incremento ¿se ve? Sí, ok. Entonces, en esa ecuación que tenemos aquí abajo, al final, que es la que yo le señalaba hace unos minutos, en la cual el nivel de ganancias más los salarios totales de la economía más los impuestos es igual al consumo de los capitalistas más la inversión más el consumo de los trabajadores. Si nosotros hacemos o si el gobierno genera un incremento en los impuestos, en el periodo inmediato el consumo de los capitalistas y la inversión y el consumo de los trabajadores no se ve afectado, pero sí lo afectan en el periodo siguiente, y eso es uno de los principales efectos que yo estoy mencionando aquí. El nivel de inversión y consumo de los capitalistas no se ve afectado en el periodo inmediato al crecimiento del impuesto. En consecuencia, el nivel de ganancia bruta se mantiene en el mismo nivel antes del incremento del impuesto. ¿Qué pasa con el gasto del gobierno? Bueno, el gasto del gobierno destinado a las transferencias aumenta en el mismo monto del incremento. En consecuencia, aumenta la demanda de bienes y salarios, debido a que las personas reciben más transferencias de parte del gobierno. ¿Qué significa eso? Que aumentan los subsidios, ¿ok? Pero esto es el efecto, ¿no?
como estos impuestos forman parte de los costos de producción de la empresa, entonces con el aumento de las transferencias del gobierno, aumenta también el costo marginal de los bienes que consumen los trabajadores. Bienvenido, Rafael. Por lo tanto, aumenta también el precio de los bienes. Entonces, vean cómo es la ruta y la senda de expansión en las variables que llevan a la lógica simple que subyace a que un aumento en los impuestos implica un aumento en el precio de los bienes. El nivel de producción no aumenta con el incremento de la demanda de los bienes de consumo salarial debido a la elevación de los precios de dichos bienes. El incremento de los precios eleva la demanda de efectivo y por lo tanto eleva la tasa de interés. Y la elevación de la tasa se cayó. La elevación de la tasa de interés tiene un efecto negativo sobre la inversión. Entonces, ¿cómo es la ruta? ¿Cómo es la ruta de ajuste? Siguiendo a Kalecki con estos 1, 2, 3, 4, 5 supuestos. Bueno, según Kalecki, un aumento en los impuestos, el nivel de inversión y consumo no se ve afectado, sino que se afecta el periodo siguiente. Aumentan las transferencias. ¿Por qué aumentan las transferencias al gobierno, los subsidios? ¿Qué se les ocurre que subyace esa lógica? En la lógica kaleckiana, por supuesto, no en la lógica nuestra. ¿Cómo dice Sebastián? No te entiendo. ¿Por qué un aumento? ¿Por qué el gobierno? Bienvenido, tocayo. ¿Por qué por qué el gobierno aumenta la transferencia? Para poder cubrir. ¿Ah? Para poder cubrir. No, no, dilo tú, dilo tú. Sí, bueno, hacerlo un poco más eficiente, porque un aumento, el aumento de los impuestos, por supuesto, va a impactar en los costos de producción, y ese costo de producción va a impactar en un aumento en el nivel de los precios. Sin embargo, Kalecki lo ve después, pero el ajuste ocurre antes, y para que los trabajadores puedan sostener ese nuevo costo, ese nuevo costo, porque para ello es costo, el gobierno decide aumentar la transferencia. Claro, ¿Okay? porque Y con él. si el gobierno está impuesto sobre la renta, está impactando directamente en el consumidor final. Claro, así es. Entonces, bueno, el aumento de la transferencia genera un aumento en la demanda. Ojo, esta es la lógica kaleckiana, no quiere decir que sea la lógica actual, y esto es una posición contraria a Keynes, o por lo menos, no, para no decir contraria, digamos complementaria. Entonces, ese aumento en los costos de producción, con el aumento. Bienvenida, Gabriela. El aumento de los costos de producción aumenta el costo marginal de los bienes. Ese nivel de producción entonces no aumenta. Los empresarios deciden no aumentar el nivel de producción a pesar de que se está incrementando la demanda de bienes de consumo por el aumento de ¿qué? De las transferencias. La elevación de los precios. Y entonces lo que tratan es mantener estable la estructura de costos. Pero si el incremento de los precios, entonces eleva la demanda de efectivo, para que vean cómo es la lógica en el ajuste kaleckiano. Y por lo tanto, un aumento en la demanda de efectivo implica un aumento en la tasa de interés. Y la tasa de interés tiene un efecto negativo sobre la inversión. Continuamos aquí. Ajá, dígame. También, claro, sí. Sí, recuerda que aquí todo lo que pasa aquí es una redistribución del ingreso en estas economías. En una economía como la venezolana, encenderíamos un botón y empezamos a producir dinero inorgánico. En cambio, en esta economía no. Ya ustedes saben cómo es, no tengo que explicárselo, ¿no? Chicos, me está pasando algo en el tablero que a veces como que se apaga y tengo que moverlo. ¿Será que ya está viejo como el dueño? Buenas noches, Marquegiani. El,
el efecto total. Ya, le damos un segundito que se va la patrona, ¿sí? Aquí estoy, ya se fue la patrona a trabajar. Ajá, bueno, entonces el efecto total es que ni el nivel de ganancia ni el ingreso nacional se incrementa, pero al final sí resulta una elevación de los precios en el mismo monto del incremento de los impuestos. Por lo tanto, los salarios y los sueldos reales caen. ¿Ok? Los sueldos y salarios reales caen. Entonces, como se los dije hace unos minutos, a raíz de la pregunta que hizo Sebastián, lo que hay entonces aquí es una redistribución del ingreso de los trabajadores a favor de las personas que reciben las transferencias, por ejemplo, los desempleados. Que lo preguntaba, ¿quién lo preguntaba? Ahorita, ¿a quién me lo preguntó? El mismo Sebastián. El tema de la transferencia en la economía calequiana no es más que el resultado del incremento de las transferencias. Por ejemplo, los desempleados. Eso antes se llamaba, aquí en Venezuela, se llama paro forzoso. Yo no sé si eso todavía existe. ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, todavía Aquí, creo que las empresas tienen que como apartar una parte del ingreso o están obligados a pagar un impuesto sobre que tiene que ver con esto, con el paro forzoso. con el paro forzoso. Bueno, fíjate que no lo veas como un impuesto, es como una deducción al mismo trabajador que deben integrarla ¿a quién? Creo que es al seguro social. Al seguro social. Entonces tú cuando estás despidieron y estamos en una economía en recesión, entonces tú vas al seguro social y pides el paro forzoso. Y ellos a partir del tercer mes o durante unos meses te pagan ese paro forzoso que es el equivalente a un salario o algo proporcional al salario, ¿no? Entonces, en Carequi un aumento de, bueno, fíjense que para este parcial, como son dos temas, es Carequi y Ramsey, vamos a tener dos preguntas de Carequi y dos preguntas de Ramsey, ¿ok? Este parcial queda para el mes de enero porque Carequi ha sido demasiado extenso y todavía me quedan dos cosas más de Carequi que son las que voy a dar el viernes. Por cierto, Sebastián me estaba hablando algo de que ustedes estaban considerando plantearme si la última clase del año era virtual o presencial, ¿es así? Okay. ¿Y eso por qué se les ocurrió? Si se suponía que era la última clase del año, les íbamos a ver para despedirnos, o quieren la clase virtual. No, profesor, en mi caso no. Buenos días, Sí. profe. Buenos días, Yo por motivo de viaje se lo propuse a Sebastián porque viajo por trabajo. Voy y regreso, entonces se me hace difícil llegar el viernes a las 7 de la mañana. Viajo mañana. Okay. Ya. Yo, dígame. Ok. Bueno, yo estuve conversando en privado con Sebastián y él me mostró una encuesta que ustedes tuvieron. Déjame ver si la consigo aquí en el celular. Una encuesta en privado que ustedes tuvieron.
Y yo le dije que, bueno, se supone que la clase le viene a la presencial, pero no me lo pensé. Dije, bueno, no puedo ser tan estricto con ustedes porque yo también he faltado y he cambiado. Por lo menos en la clase de hoy yo se les iba a dar presencial, la tuve que dar virtual porque tengo una defensa de tesis ahora en la tarde y no podía quedarme en Caracas todo el día. Entonces, en función de eso, ya que ahora Sebastián no me planteó los motivos de cada quien, sino simplemente él hizo la encuesta. Pues 18 en esa encuesta estuvieron a favor y 7 estuvieron en contra. ¿Ok? Bueno, yo para que todos puedan asistir, para que todos, porque es la última clase y es el cierre de Calequi, entonces yo consideraría darle la clase virtual. ¿Les parece? Sí, profe, a mí sí. Sí, Como le digo, profe, profesor, a mí gracias. no. ¿Ah? En mi caso, a mí no, profesor. ¿Quién dice que no? En mi caso tampoco, profesor. Yo, profesor, y también por el tema de los parciales, ¿no? ¿Cuál es el tema de los parciales? ¿Qué día no sería para entregarlos? Sí, yo en teoría los iba a entregar, pero si no se los entregaba el viernes, igual yo estoy viendo Caracas prácticamente todos los días, yo se los podía acercar el sábado a Sebastián donde esté. Entonces, ¿qué quieren? ¿La clase virtual o presencial? Virtual. Presencial. Presencial. Sí, te escucho, Sebastián. Profe, en mi caso es indiferente. Ya va, déjame escuchar a Sebastián y después a ti, Alfredo. Dime, Vale, Sebastián. Dime, Rafael. Ajá, ya, perdón, Alfredo quería hablar. Alfredo, Diapa. Bueno, profe, en mi Alfredo. caso es indiferente. O sea, va a presenciar o virtual, yo pido cualquier lado. Si es virtual, sí, no. Ok. ¿Quién está levantando la mano que no veo el nombre? Ajá, el que está. Dígame. En mi caso es un tanto difícil porque yo tengo que igualito salir temprano en la mañana porque tengo que estar en mi trabajo temprano inmediatamente después de la clase. De la Y clase. sí, claro, y si me tengo que conectar a la clase, tengo que buscar un sitio donde yo estaba en la última ocasión, que fue el viernes, fue tan deficiente que me tuve que conectar con mis datos y fue la única forma. Pero bueno, tuve que costear eso porque prácticamente se llevó 2 saldos. Y ese es mi tema con respecto a la conexión. Si no se va a hacer muy tedioso e inmediatamente tengo que estar después en el trabajo. Sí. Bueno, vamos pareciera que son más los contras que los pros. Bueno, Sebastián, te perderás la clase y no sé si alguien me quiera grabar mientras que esté dando la clase, que sería la otra opción. Sería otra opción que me graben y como lo hemos venido haciendo últimamente, ¿no? Que me graben dando la clase y se la pasen a Sebastián. Ok, entonces si es presencial, todos irían, ¿no? O la mayor parte, la mayoría. Bueno, vamos a asumir entonces que va a Bueno, quedar. profe, Dígame, yo no. Leandro. Profe, yo no, porque yo también me voy de viaje. Oye, pero ustedes sí son abusadores. Ustedes planearon un viaje y se van sin haber terminado las clases. Qué vivos son ustedes, man. Ustedes tienen que haber planificado su viaje. Yo no. Martín Rojas, ¿qué dice? Ustedes. Profe, yo aparte de lo de los muchachos, yo tampoco podría asistir el viernes. Ay, Dios mío. Y no existe la posibilidad de grabar las clases para los que no puedan estar de manera online. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Como ustedes, es que mi familia es del interior. Como ustedes son grandecitos y decidieron irse antes de terminar la clase, decidan ustedes. Y en lo que terminen la clase, yo me salgo y ustedes decidan cómo quieren la clase. Y que vote la mayoría. Si la mayoría vota presencial, doy la clase presencial como se había acordado.
De hecho, yo quería ir a la universidad, quería verlos el viernes porque es el último día del año, la última clase del año. Y bueno, estar con ustedes para entregarles los exámenes y todas esas cosas. Pero si deciden que es virtual la mayoría, bueno, se hace virtual y yo busco la manera de entregarle los exámenes a alguien en Caracas. ¿Okay? Pero tendrían que decidir eso antes del mediodía porque yo después tengo otra clase en la maestría, en economía. Y si doy la clase virtual con ustedes, tengo que dar la clase virtual con ellos también. ¿Okay? Alguien tiene que grabar porque la mayoría quiere virtual. Bueno, entonces decidan y me avisan. Mientras tanto, yo continúo. Sebastián, quedas encargado de coordinar ese debate hoy y avisarme al mediodía con encuesta en mano. Pero la lógica también creo que sería presencial, porque capaz una duda del parcial, gente que quede con inquietud del parcial, ¿o no? Bueno, pero tienen todo. No, pero por el tema del parcial no te preocupes, Kenny, porque tienes todo diciembre para estudiar. Bueno, yo digo todo diciembre, 15 días, pues ya estamos a mitad de diciembre prácticamente. Tienes la mitad de diciembre para estudiar y la primera semana de enero. Y aparte de eso, recuerda que todavía me queda el tema de Ramsey para poder hacer el parcial, el cual voy a tener que reducir un poco y no sacarle tanta punta como le hemos sacado a Kaleki, más lo que falta. Pero cualquier cosa, cualquier duda la podemos aclarar la semana antes del parcial e inclusive por aquí, por el grupo. No tengo ningún problema con eso, así que por eso no te preocupes. Bueno, déjame continuar para entonces ir avanzando, porque hoy es bastante material. Bueno, el efecto total, ya sabemos que ni el nivel de ganancia ni el ingreso nacional se incrementa, pero sí hay un incremento en los precios en el mismo monto que los impuestos. O sea, la conclusión lógica del modelo de Carnegie, que un aumento en los impuestos implica un aumento en los precios. Y bueno, entonces aquí el efecto real que tiene el impuesto, la introducción de los impuestos en la economía carnegiana, es la disminución del salario real de los trabajadores. Y bueno, al final lo que termina ocurriendo es una redistribución del ingreso de los trabajadores en favor de las personas más necesitadas. Por ejemplo, en este caso, los desempleados, ¿no? Ahora bien, vamos a ver el impuesto a los ingresos capitalistas. Ya vimos qué pasa cuando se introduce el impuesto a los salarios de los trabajadores. ¿Okay? En resumen, el impuesto a los salarios de los trabajadores impacta en la estructura de costos, impacta en los precios. Por lo tanto, el gobierno, para minimizar ese impacto, decide incrementar las transferencias, pero el impacto no se puede dejar pasar porque causa un efecto negativo en los salarios reales. Pero vamos a ver ahora qué pasa con... ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, es decir, que provoca inflación el impuesto Sí, en los salarios. Claro. Sí, entonces vamos a ver qué pasa ahora cuando se pone un impuesto a los ingresos de los capitalistas. Los impuestos sobre los capitalistas, Kaleki lo denota como una T sub P. Y no se ven como costos de producción, mientras que el impuesto a los trabajadores sí se ve como costo de producción. Estos forman parte de las ganancias brutas. Entonces, si eso es así, el nivel de precio es igual al consumo de los capitalistas más la inversión menos los impuestos. Donde CK más I es la parte de las ganancias brutas que queda en manos de los capitalistas. PP son los impuestos recaudados por el gobierno. Me comí la palabra impuestos ahí. Si suponemos un incremento en los impuestos, vamos a ver qué pasa ahora en esta economía. Aquí hay 4 implicaciones, ¿no? Igual que ocurrió en el caso anterior. El nivel de inversión y de consumo capitalista no se altera en el periodo inmediato después del incremento del impuesto. O sea que, como esta es la segunda oportunidad en la que vemos un rezago, en el efecto que causa el impuesto en la economía. Pero las ganancias brutas totales se incrementan en el mismo monto de la elevación de los impuestos. En consecuencia, también se eleva el nivel de empleo hasta el punto del incremento de las ganancias brutas. Vamos a entender bien eso porque ahí pareciera haber un contrasentido. Cuando yo lo estaba montando, no me sonó. Vamos a ver. Si se aumenta, fíjate tú, el nivel de precio o de ganancia es igual a CK más I más DP. ¿Ok? No son costos de producción, sino que forman parte... Ok, por supuesto, porque los impuestos los saca el gobierno de las ganancias brutas, obviamente. Y al sacarlo de las ganancias brutas, las transforma en ganancias netas. No lo había visto así tan fácil.
Entonces, por eso es que en la economía calequiana se consideran parte no son costos de producción, sino parte de la ganancia bruta. Entonces, si ese CK más I es parte de la ganancia bruta que queda en manos de los capitalistas, te pesan los impuestos recaudados por el gobierno. O sea que CK más I, prácticamente eso es la ganancia bruta o neta. ¿Cómo, profe? CK más I, que es una ganancia bruta o neta. 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 Porque si le sumamos TP es la ganancia bruta. ¿Ok? Entonces el nivel de inversión y consumo del capitalista no se altera en el periodo inmediato después del incremento del impuesto. Pero las ganancias brutas totales se incrementan en el mismo monto en la elevación de TP. ¿Ok? A medida, ¿por qué? Porque se espera que con un aumento, una lógica que todavía me sigue sonando en contrasentido, pero contablemente es así. Contablemente resulta que los impuestos son parte de la ganancia bruta, que tienes que restarlo. Entonces, al restarlo, por supuesto, o sea, es lo que lo está viendo al revés de como lo vemos los empresarios. Entonces, si eso es así, un incremento de la ganancia bruta por un aumento en los impuestos, incrementan las ganancias brutas se incrementan en el mismo monto de la elevación de TP. En consecuencia, también se aumenta el nivel de empleo hasta el punto del incremento de la ganancia bruta. Esto no es cierto. Esto no es totalmente cierto. ¿Ok? Sin embargo, es la visión de Kalecki, ¿no? Aunque por eso dije hace rato que Kalecki no desarrolló en profundidad su visión sobre los impuestos. Sin embargo, bueno, él considera que un incremento en los ingresos, en los impuestos a los ingresos de los capitalistas eleva el nivel de empleo. Bueno, yo no creo que eso sea tan cierto. El incremento en este impuesto eleva la tasa de interés, eso sí es cierto, para que la recompensa por prestar dinero no se altere con la elevación del impuesto. Eso sí es correcto. El incremento en el impuesto eleva la tasa de interés. ¿Qué más tenemos aquí? A veces, sin embargo, ¿lo ven? Ajá. Sin embargo, debido a que en el primer periodo el efecto sobre las ganancias brutas fue positivo, entonces las expectativas de mayores ganancias en el futuro se incrementan. Aquí estamos hablando un poco de las expectativas racionales, lo cual tampoco es muy razonable desde el punto de vista de aumentar, tener una expectativa de aumento de ganancias a partir de las expectativas de aumento de los impuestos. Esto mitiga el efecto negativo sobre la inversión por el incremento de las tasas de interés. Dijimos que las tasas de interés aumentaban para que la recompensa por prestar dinero no se altere con la elevación del impuesto. Es decir, prefiero seguir prestando dinero para que no se altere esta recompensa a raíz de un impuesto superior. El incremento en el nivel de empleo y las transferencias provocadas por el incremento de dicho impuesto eleva la demanda de los bienes de consumo salarial. ¿Okay? Eso tiene lógica si aceptamos el supuesto anterior. Si no lo aceptamos, no tiene ninguna lógica. Por parte de los nuevos trabajadores y de las personas que perciben la transferencia. El incremento de la demanda de los bienes, salarios, incrementa sus precios, disminuyendo el salario real de los trabajadores. Obviamente, un impuesto al consumo, lejos de todas las implicaciones que subyacen a las relaciones que hemos venido señalando aquí, un aumento de los impuestos tiene que tener un efecto negativo en el salario real de los trabajadores. Y vamos a ver por qué. Bueno, porque ese nivel de empleo, el nivel de empleo y las transferencias provocadas por ese impuesto tienen que elevarse, como vimos en el caso anterior. Las transferencias tienen que elevarse, el gobierno tiene que hacer más transferencias porque los desempleados no van a poder hacer frente a la nueva estructura de costos de las empresas. ¿Ok? Y bueno, lo que implica un aumento en el consumo, por parte de los nuevos trabajadores y de las personas que reciben las transferencias. Pero esto ocurre un periodo después, no ocurre en el periodo inmediato. Ahí hay un rezago. El incremento de esta demanda de bienes y salario incrementa su precio, por lo tanto, disminuye el salario real de los trabajadores. Veamos ahora el tercer tipo de impuesto, que es el impuesto al capital. ¿Okay? Al final, los impuestos siempre terminan afectando los salarios reales y los precios, como en el primer caso. ¿Okay? Con un impuesto tiene un efecto directo sobre la inflación en términos del alza. En el último tipo de impuesto que analiza Kalecki,
es el impuesto al capital y ese lo va a denominar T sub K. No le puse la anotación aquí de subíndice. Y también debe ir inclinado para diferenciarlo. Este impuesto grava todo tipo de capital poseído, ¿ok? Por, en este caso, los empresarios. Fíjate que en este caso las ganancias, bueno, quienes poseen el capital, los empresarios que están invirtiendo. En este caso, las ganancias brutas totales, fíjate que ahora se incrementa la función de ganancia, tomando la parte de los ingresos netos más el impuesto a los ingresos del capitalista más el impuesto al capital, que es T sub K. Fíjate que se parece a la ecuación anterior de los ingresos de los capitalistas, que es TP, pero ahora le agregamos TK. Es decir, que cuando hay un incremento en TK, los efectos son los siguientes. Igual que el caso anterior, la parte de la ganancia que se queda en manos de los capitalistas, que es K más I, que es el ingreso neto, no se ve afectado, no se ve alterado, pero las ganancias brutas totales aumentan en el mismo monto del incremento del impuesto, igual que con el impuesto a los ingresos del capitalista. En consecuencia, hay un incremento en el nivel de ocupación. Según Canetti, esto lleva un aumento en el nivel de empleo. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? ¿Que sea así? Depende si esos ingresos, si esos impuestos para los cuales el gobierno dispone, los transfiere de nuevo a... Ajá. Eso sí me hace lógica, pero vía transferencia, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok. Eso sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque así como tal cual como está planteado, como los impuestos son parte de la ganancia, porque en efecto el gobierno lo saca de las ganancias, de los ingresos brutos, para transformarlos en ingresos netos, podría verse en el modelo canequiano como que eso es un incremento real en los ingresos. No es así. Por el contrario, tiene que haber una lógica subyacente como la que acaba de plantear Tony para que ese impuesto se convierta en un aumento en el nivel de empleo o en un aumento en el, perdón, no en el nivel de empleo. Bueno, sí, al final termina aumentando el empleo porque va a aumentar el consumo de bienes como resultado del aumento de la transferencia, ¿verdad? Pero también eso no ocurre en ese periodo inmediato. Y bueno, de hecho ahí lo dice, ¿no? En este caso, la tasa de interés no se ve alterada, por lo tanto, la inversión no se ve afectada. O sea, se supone que si hay un alza en la tasa de interés, la inversión debería disminuir. Si hay una baja en la tasa de interés como producto de los préstamos, entonces, bueno, la inversión debería aumentar. Bueno, de acuerdo con esta lógica, si las expectativas de ganancias mejoran, entonces, bueno, debido al incremento de las ganancias brutas totales, incentivando la inversión. ¿Okay? O sea, no se va a afectar la tasa de interés de inmediato, pero sí se va a afectar la inversión, con lo cual se eleva el nivel de ocupación de ganancias brutas totales y aquellos elementos que se suponía que estaban ociosos comienzan a ocuparse en la economía, de tal manera que la economía se dinamice. Entonces, desde la perspectiva canequiana, los impuestos mejoran la productividad, pero afectan ¿qué? Los salarios reales de los trabajadores. Entonces, ¿a quién afectan los impuestos? A los trabajadores, finalmente. ¿Okay? Porque el empresario lo gasta como una parte de la ganancia, bajo la lógica subyacente en el cual yo incremento la capacidad de producción a raíz de las transferencias que el gobierno está haciendo para mitigar los efectos de los impuestos. ¿Esto quedó claro o debo repetirlo? Sí, repítalo de nuevo, profe, por favor. Ok. Bueno, entonces, con toda esta, la introducción de los impuestos, ya sea a los trabajadores, al impuesto, ya sea a la renta a los trabajadores, a la renta a los capitalistas o al capital de los capitalistas, no hay no redundancia, es válido lo que acabo de decir, ese aumento en los impuestos en los tres sentidos, siempre que sale desfavorecido es el trabajador por la vía de los salarios. Sin embargo, el gobierno, por la vía de las transferencias, le hace llegar a los desempleados y a los nuevos trabajadores que se van a generar a raíz de estas expectativas de aumento en los niveles de producción. Por lo tanto, la inversión tiene que mejorar y eso implica un aumento en la inversión para poder satisfacer esta nueva demanda producto de la transferencia que según Canetti se está generando.
con lo cual yo no comulgo mucho, pero bueno, es la teoría calequiana. Ese aumento en la inversión implica que se puede manejar, porque recuerden que uno de los supuestos del modelo es que hay una capacidad ociosa que está esperando ser ocupada, y bueno, podrá ser ocupada en la medida que las transferencias del gobierno generen y los impuestos, los mismos impuestos, generen la expectativa de un mayor ingreso bruto, para que luego, al ser descontado, ya se vea el aumento de los impuestos en la producción como resultado de precisamente ese impulsor de impuestos. ¿Alguien quiere? Buenas noches, Cristian Castro, nuestro cantante. Entonces, la lógica calequiana señala que el incremento de los impuestos por cualquiera de las tres vías que hemos estudiado implica un impacto negativo en los salarios reales. ¿Okay? Si bien es cierto, los salarios nominales no se afectan, el poder adquisitivo de los trabajadores se ve mermado, se ve disminuido por estos impuestos. Y al final terminan siempre aumentando la inversión. Como conclusión lógica que surge, que los impuestos son beneficiosos para la economía. Porque vamos a verlo aquí en el impuesto de los bienes sobre el salario. Que con los bienes salarios hay una redistribución del ingreso en favor de los trabajadores que reciben la transferencia. ¿Okay? Pero si hay un incremento en los precios y afecta los salarios y sueldos reales. O sea que si hablamos de política normativa, ¿qué es preferible? ¿Un impuesto sobre los salarios o un impuesto sobre las ganancias, los ingresos de los capitalistas, o un impuesto sobre la ganancia, sobre el capital? ¿Qué harían ustedes, gobierno? ¿Qué harían ustedes? Sí, en los tres impuestos los trabajadores son afectados con una disminución en los salarios reales, pero el impacto es menor cuando el impuesto es al capital o a las ganancias del capitalista, porque las ganancias del capitalista generan expectativas de aumento de la inversión, por lo tanto se requiere el uso de la capacidad ociosa, y eso implicará un aumento en los niveles de empleo. Entonces, para la economía, no para el trabajador ni para el capitalista, para la economía es más beneficioso un aumento a los ingresos del capitalista o al capital. Cualquiera de los dos es bueno, porque la lógica subyacente calequiana señala que no hay efecto sobre la tasa de interés, pero sí hay expectativas positivas sobre la tasa de ganancias, lo cual implica un incentivo a la inversión, incrementando el nivel de ocupación de ganancia bruta total. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿entendido cuál de los tres impuestos? Claro, obviamente, si estamos en un contexto en el cual las empresas se han visto afectadas por la cantidad de impuestos y tal y qué sé yo, y los trabajadores tienen un poder adquisitivo los trabajadores se están viendo afectados. Entonces, bueno, sí, yo prefiero aplicar impuestos a los salarios reales y no a los trabajadores y no a los capitales. En última instancia, ciertamente eso lo hace por la vía de mucho lo que se puede hacer. Y en todo caso, bueno, como una economía venezolana, tiene que fomentar la producción de la luz. En Venezuela tiene una empresa estatal petrolera en la cual, al ser el país con la mayor reserva probada del mundo, deberíamos tener los mayores ingresos del mundo, y no lo tenemos. Pero bueno, vamos ahora a introducir los impuestos al modelo de CALEC sobre la determinación de las ganancias del ingreso nacional. ¿Qué vamos a hacer aquí ahora? Vamos a apoyarnos en un señor llamado Laramie. No sé si lo han estudiado o lo han visto.
Vamos a apoyarnos en un señor llamado Laramí porque Kalecki, como les dije, no profundizó mucho en el tema de los impuestos, sino que hizo simplemente estas 3 precisiones que acabamos de hacer. ¿Okay? Angulo, Panicha, Jacqueline Verónica. Presente, profe. Chacón Delgado, Giorgi, Giovanni. Giorgi, yo te vi por ahí hace rato, inasistente. Díaz Farías, Leandro Antonio. Presente, profe. Leandro Díaz. Leandro Díaz. Díaz Gómez, Tony Jonathan. Presente, profe. González Silvera, Romero Andreina. No vino. Profe, no me nombró. O se quedaría pegado a internet en ese momento. Se quedaría pegado el internet porque te nombré y te dije, pero si yo te vi por ahí hace rato, ¿no? ¿Verdad, muchacho? Ah, Yoli, tú como que estás durmiendo todavía. Ajá, González Silvera, Romero Andreina. No vino. Hernández Valecillo Ángel. Ay, Ángel. Daniel. Presente, profe. No existe. La Rosa Restrepo, Santiago Rafael. Luque Quintero, Alba Ester. Presente, profe. Martigliani, Zambrano, Alejandro. Presente. Martínez Mesa, María Ángel. Presente. Martínez Pedrosa, Horacio. Meléndez García, Javier Leonardo. Presente. Murillo Castro, Carlos Eduardo. Presente. Paredes Arabia, Fernando Antonio. Presente. Verdomo Acevedo, Gabriel Angeli. Piñate Ruiz, María Alejandra. Presente, profe. Rivas de Sama, Ricardo Antonio. Presente, profesor. Rivero Guerrero, Daniel Enrique. Presente, profe. Rodríguez Benavente, Sebastián. Rodríguez Marín, Rojan Damián. Presente, profe. Rojas Díaz, John. Presente, profe. Rojas Ríos, Martín. Presente, profe. Ropaín Polo, Jaider. Presente, profe. Sánchez Gómez, Willimari. Presente. Sarmiento González, Kenny, Javier. Presente, profesor. Soto Acuña, Manuel Alejandro. Presente. Tiapa Bermúdez, Alfredo. Presente, profesor. Velázquez, César Augusto. Uy. Rafael Peinado. Peinado. Y Cristian Castro. Presente, profe. Ok. Faltaron un poco hoy. Disculpe, Dígame, se me Romero. había caído un momento el internet. Es Gabriela, perdón. Es Gabriela, perdón. No es González Romero. No. Pero tú sí viniste, Romero, ¿no? Sí, profe, lo que pasa es que venía bajando acá y no se me había caído la señal.
Ah, ok, listo. Ok, sigo entonces por aquí. Vamos a ver, bueno, a partir del señalamiento último que habíamos hecho en torno a que en la economía, el pensamiento de Kalecki no consideró en profundidad los impuestos, sino simplemente como lo vimos ahorita de esta manera. Entonces, bueno, nos vamos a apoyar en la RAMI para la propuesta analítica para integrar la teoría de Kalecki acerca de la distribución del ingreso, los determinantes del ingreso nacional y de los impuestos. O sea, hay que profundizar, y varios autores que consulté, varios documentos de trabajo, todos se apoyan en otro autor para poder mejorar la visión kaleckiana en torno a los determinantes del ingreso nacional y los impuestos. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, primero se determina el valor agregado para una industria y su distribución entre las ganancias, los salarios y los gastos generales, y luego se obtiene una expresión para las ganancias agregadas y el ingreso nacional, las cuales se utilizarán en el análisis de la incidencia de los impuestos sobre dicha variable. Vamos entonces primero, en primer lugar, como dijimos, a definir el valor agregado y su distribución, que señala Kalecki en cuanto a la distribución del ingreso y a la determinación del ingreso. Bueno, son la base fundamental en el comportamiento de las firmas en la fijación de sus precios. Cuando hablamos de firmas, estamos hablando de empresas, de organizaciones. Esto es porque Kalecki parte de un contexto en el cual las empresas no son tomadoras de precios, sino fijadoras de precios. ¿De qué estamos hablando? Empresas que no son tomadoras de precios, sino fijadoras de precios. Monopolio. Monopolio, no, profe. ¿verdad? Monopolio y oligopolio. De hecho, uno de los rasgos característicos del capitalismo actual es la existencia de monopolios y oligopolios en gran parte de las actividades económicas, aun cuando estas empresas monopolísticas o oligopolistas pueden ser de diferentes tamaños, se diferencian por utilizar tecnologías avanzadas, mayores salarios y absorben la mayor parte del mercado, entre otras cosas. Creo que se me fue un pedazo ahí, ¿verdad? En consecuencia, el comportamiento de la empresa cambia totalmente. Sí, lo puse de más. Lo pasé para otra lámina porque ya no cabía. En consecuencia, el comportamiento de la empresa cambia totalmente, principalmente porque al no existir competencia perfecta, las empresas monopólicas no son tomadoras de precios, reiteramos lo mismo, sino que deciden sobre su nivel, como lo vimos hace unas clases en la fijación del grado de monopolio. El poder de control sobre los precios tiene una gran influencia sobre los niveles de actividad económica, la distribución del ingreso y el grado de aprovechamiento de las capacidades productivas. En estas condiciones, bueno, Kalecki y Laramie van a generar los siguientes supuestos. El primero es que gira en torno a que las variaciones en los precios de los bienes manufacturados están determinadas por sus costos, obviamente. La variación en la estructura de los costos va a generar una variación en los precios, hacia arriba o hacia abajo. Y ello, por supuesto, depende de la condición de oferta de la mercancía. Aquí Laramie y Kalecki distinguen entre oferta de materias primas y artículos acabados. Si hablamos de materias primas y su oferta es inelástica, ya que cuando hay un aumento de la demanda de estos bienes, se aprecia una disminución de la existencia, haciendo que la mercancía sea más escasa. Eso está claro, eso lo tengo que explicar. Obviamente un aumento en la demanda disminuye su existencia, provocando que la mercancía sea más escasa, lo cual provoca obviamente un aumento de incremento de los precios de la materia prima. Por lo tanto, los movimientos en sus precios están dados por cambios en la demanda. O sea que el primer cambio se da por la vía de la oferta, pero luego el segundo cambio se da por la vía de la demanda. Los cambios en los precios de los artículos acabados están determinados por los cambios en los costos de producción, debido a que su oferta es elástica, es decir, flexible ante cambios en la demanda. Eso también es lógico. Otros supuestos son que las empresas del sector manufacturero operan con capacidad de excedente. La elasticidad de la oferta implica que existe una subutilización de capacidades productivas, lo cual permite incrementos en la demanda de los artículos acabados, y ello es lo que puede hacer que se enfrente el aumento en el volumen de la producción.
sin que los precios se eleven. Porque se supone que un aumento en la producción eleva los precios, pero para evitar que esto ocurra, se opera con capacidad excedente, de manera que no, si se opera con capacidad excedente, el aumento en la demanda y la realización de la compra por parte de los trabajadores no va a implicar una disminución de la mercancía, lo cual por supuesto no tendrá efecto inmediato en el precio. Al final sí lo tiene, por supuesto, pero no tan inmediato. Ajá. Otro supuesto es que las empresas fijan sus precios aplicando un margen sobre los costos primos unitarios. Y esos costos primos los conocemos bastante bien. Uno, desde el enfoque de Kalecki, la fijación del precio se basa en agregar un margen sobre los costos primos unitarios, la suma de los gastos de materiales y los salarios por unidad producida, en relación a los precios de las demás empresas. Esto es la reafirmación del criterio de Kalecki, de la comparación de los, ¿se acuerdan? De la comparación de precios que el empresario hacía con respecto a su sector. Bueno, esto es la materialización de lo que está planteando aquí. El costo primo unitario es constante sobre el rango de producción relevante. Inicialmente se asume que los impuestos son iguales a cero para poder hacer los movimientos en la economía. Entonces, para el análisis de la distribución del ingreso, lo que se hace es buscar una expresión para el valor agregado de la industria I. Esta industria I es lo que hemos dicho del estudio que se va a hacer, pero tomando en cuenta los gastos generales y el gasto en material. Entonces, si el valor agregado se define como el valor del producto menos el costo de los materiales, lo cual debe ser equivalente a la suma de los salarios, los gastos generales y la ganancia antes de impuestos. Ajá. Y en esta ecuación que ven ahí, ¿la ven la ecuación? En esta ecuación que ven ahí, Y es el valor agregado, que por cierto es el Producto Ingreso de la Economía o el Producto Interno Bruto. Eso tiene que ser igual a la sumatoria de los salarios, esa G griega que está ahí son los gastos generales, y ahora tenemos P sub I de la industria. Cuando decimos P sub I es porque estamos hablando de la industria en particular, es la ganancia antes de los impuestos, porque ahora hago la distinción porque luego vamos a ver la ganancia después de los impuestos. Además, los gastos generales más la ganancia se definen como esa ecuación que tienen ahí, G sub I más P sub I es igual a K sub I menos 1 multiplicado por W, que son los salarios, más M sub I, que es el gasto en materiales, y K es el margen de ganancia. Entonces, de las ecuaciones precedentes, se tiene que el valor agregado para la industria I está definido de la siguiente manera. Que hicimos ahí, combinamos esta ecuación con la ecuación anterior, la que incluía los salarios. ¿Ok? Aquí ya es gasto, el gobierno está en factor común, y la K, que es el margen de ganancia de la industria, menos 1, multiplicado por W sub I más M sub I. Es decir, los salarios más el margen de ganancia, más los salarios de la industria. A partir de esta ecuación se analiza cómo se distribuye Y sub I, que es el producto de la industria, entre la ganancia, los gastos generales y los salarios. Entonces la distribución del valor agregado para la industria I, ¿cómo? ¿Se cayó la presentación, no, verdad? No, profe. No. Ah, bueno, a mí sí, profe. A algunos se le cayó porque a mí se me cayó. Fíjate, yo A mí sí, estoy viendo en mi se le computador. cayó. Qué raro. ¿Será que debo de presentar y la monto de nuevo? Ahora sí. ¿La ven? Sí, profe. Bueno, entonces la distribución de valor agregado para la industria y está dada por las siguientes ecuaciones. La distribución de valor agregado se va a dar según las siguientes ecuaciones. Aquí tenemos la expresión Pi sub I, que es igual, la Pi mayúscula, es igual a Pi minúscula I entre Y de I,
Y eso es igual a KDI menos 1 multiplicado por JDI más 1 menos NI. Y todo dividido entre KI de la industria menos 1 por JI más 1 más 1. Tita o teta, no sé, nunca supe, creo que es teta, que es la primera ecuación es la participación de las ganancias antes de los impuestos en el valor agregado, mientras que teta es la participación de los gastos generales en el valor agregado y alfa es la participación del salario en el valor agregado. Fíjate que lo que estamos haciendo es plantear los tres términos en función del valor agregado, que no es más que el producto ingreso de la economía. ¿Okay? En esta ecuación, Y sub I, en la cual M sub I entre W sub I es la relación entre el costo de los materiales y el costo de los salarios. Ahí hay una relación entre lo que se gasta en materiales y lo que se gasta en salarios. Y también tenemos que teta I entre WI es igual a una relación de gasto de materiales y salarios. Entonces, esas ecuaciones lo que nos hablan es precisamente de la participación de los tres elementos importantes en el ingreso o en el valor agregado: las ganancias antes de impuestos, los gastos generales y los salarios, como lo pueden ver. Pi sub I, que es la ganancia, como lo vimos anteriormente. ¿Dónde está? Pi sub I. Ganancia antes de los impuestos, por eso le hice hincapié que tenían que tener cuidado porque esa es la ganancia antes de los impuestos. Pi sub I, teta sub I, que es la participación de los gastos generales en el valor agregado, y por último alfa, que es la participación del salario en el valor agregado. Es decir, cuánto impactan los salarios en el producto interno, en el ingreso producto de la economía. Entonces, si esto es así, estas tres ecuaciones son así, entonces se puede notar que la distribución del ingreso de la industria I está determinada por el margen de ganancias y por la relación entre el costo de los materiales y el salario. Fíjate que esto es novedoso, puesto que hemos venido considerando en el modelo Calequiano y cuando incluimos los impuestos, habíamos venido considerando que el impacto general se estaba generando exclusivamente por los salarios. Ahora estamos agregando la relación del costo de los materiales en función de los salarios. Y para determinar cómo se relacionan estos factores con la distribución del valor agregado, entonces vamos a aplicar derivadas. La derivada de PI con respecto a KI, la derivada de PI con respecto a JI. ¿Ok? Entonces, si esto es así, con respecto a KI y con respecto a JI. ¿Okay? La relación entre la participación de las ganancias ante impuestos con KI depende de la razón entre los gastos generales y los salarios de la industria, tal como se muestra a continuación. Aquí tenemos las dos derivadas. Fíjate que esta JI está afectando la relación de las ganancias ante impuestos, que es pi mayúscula de toda la industria, con relación a K sub I, y después lo hacemos con referencia a JI. ¿Okay? Vamos a recordar quiénes son para que no se pierdan. Recuerden que es el margen de ganancia. Lo que se me perdió fue la J. Entiendo que es en relación a el gasto en materiales. Entonces, fíjense que esa relación N sub I, que es los gastos generales entre los salarios, hacen que J más I sea positivo y que KI menos 1, JI más 1 al cuadrado sea también positivo, ¿no? Sí, está bastante enredado. Bueno, vamos a verificar en efecto que la relación de la participación de la ganancia ante los impuestos con KI y JI depende de los gastos generales y los salarios. ¿Okay? Esa es la conclusión importante a la cual tenemos que llegar. Y es que la ganancia
sea antes de impuestos, tan sencillo como eso. O sea, ese chorreo, ese choricero de ecuaciones que está ahí, que lo que hacen es enredarnos la vida, lo que hacen es señalar y no se les olvide, y aquí está. Se lo voy a poner rojo para que no se les olvide. La relación entre la participación de las ganancias entre impuestos con K y con J depende de la razón de los gastos generales y los salarios. Así es simple. Los gastos generales de los empresarios y los salarios son los que tienen un mayor impacto en la ganancia antes de impuestos. Por otra parte, la participación de los gastos generales en el valor agregado guarda relación negativa con el margen y la relación de costo de materiales, obviamente. ¿Por qué? Porque a mayor gasto general, menor valor agregado. ¿Ok? La relación es inversa, no inversamente proporcional como estamos tentados a decirlo de economistas, pero sí la relación es inversa, ¿no? La participación de los gastos generales, por supuesto, a mayor participación de gastos generales, mayor impacto en la productividad, en el valor agregado. Kalecki lo llama valor agregado, productividad es otra para otro autor. Guarda relación negativa, bla, bla, bla. Y la relación de los costos de materiales. ¿Ok? Pero fíjense ustedes que tanto la participación de los gastos generales en el valor agregado es negativa, así como con el margen de ganancia y la relación de los costos de materiales. Sí, recuerden que θ es la participación de los gastos generales, KI es el valor agregado, K sub I y JI es la relación de los costos de materiales. Y esta relación son negativas. Si hacemos una derivada, derivamos alfa I con respecto a KI y a JI, entonces observamos que la participación del salario está relacionada también negativamente con el margen. Obviamente, la explicación que subyace a esta ecuación es que a mayor tasa de salario, menor valor agregado. Y a mayor costo de material, menor valor agregado. Menor margen de ganancia. Porque se supone que el capitalista al tener que pagar más salario, su margen de ganancia estará afectándole y por supuesto estará afectando al grado de monopolio, como lo hemos señalado en ocasiones anteriores. Vamos a ver qué me queda aquí. Ya queda poco, ya voy a terminar. Los cambios en KI están determinados por los factores que influyen sobre el grado de monopolio. Mira, fíjate, me adelanté, se lo dije hace unos minutos. Si hay un aumento del grado de monopolio, entonces el nivel de margen se eleva. Y ocurre lo contrario. Si se afecta el nivel de margen, si se afecta el nivel de margen, entonces se afecta el nivel de monopolio. ¿Estamos claros con eso? Ok. Sí, profe. Ok. Seguimos entonces aquí. Los factores por los que se puede cambiar el grado de monopolio son el grado de concentración de la industria. Una mayor concentración de la industria que hará generará un mayor o menor grado de monopolio. La concentración, no, un mayor grado de monopolio. Mayor grado de monopolio. Igual el gasto en publicidad y la actividad de los sindicatos, ¿cómo afectará? ¿A un mayor o menor grado de monopolio? Bueno, en el caso de los sindicatos, un menor grado. Menor grado. ¿Y el gasto en publicidad? Mayor. En el caso de monopolio no influiría en gran medida. ¿Por qué? Porque se supone que si solamente hay un único productor, no hay mayor diferenciación que realizar. Ok. Sin embargo, como ustedes habrán podido dar cuenta, el Kalecki se contradice. Él habla de un monopolio, pero después habla de oligopolio. Entonces, ¿hay monopolio o no hay? ¿Hay oligopolio o no hay oligopolio? ¿Ven? Entonces, como hay oligopolios, porque la razón lógica me dice, o nos debería guiar a que existen oligopolios, luego entonces el gasto en publicidad en el periodo 1 no debería afectarme el grado de monopolio en una pequeña escala de forma negativa porque es una erogación que estoy haciendo. Pero se supone que el gasto en publicidad te va a incrementar la venta, te va a incrementar la diferenciación y hará que la distribución del ingreso se vaya hacia tu mercado. Por lo tanto, el
gasto en publicidad en un primer momento afecta negativamente el grado de monopolio en la misma proporción que inciden los gastos, el monto de los gastos, pero en el periodo siguiente debería haber un impacto positivo. ¿Está claro eso? Su silencio resulta ensordecedor. Los cambios en JI están dados por aquellos elementos que afectan los precios de los materiales y materias primas. Si hay un aumento en los precios de las materias primas, entonces JI aumenta, provocando la disminución en la participación del salario en el valor agregado de la industria. Y por último, es el efecto total de los cambios en CAI y JI sobre la participación del salario. Depende de cómo se compensen los movimientos en ambos factores. Vamos ahora a la segunda parte, que es la determinación de las ganancias del ingreso nacional. A nivel agregado, Kalecki asumió que los cambios del KJ podrían resultar que la participación en el valor agregado de los sueldos sea constante en el ciclo económico. Entonces aquí, mediante una simple función afín, expresamos B, que es el ingreso del sueldo y salario, es igual a alfa por Y, que por supuesto es una proporción del ingreso, más beta, que son parte de los gastos generales que no están incluidos en ese ingreso producto de la economía. Sin embargo, si el ingreso del sector privado antes del pago de los impuestos se toman en cuenta los sueldos y salarios, entonces eso se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, Y es igual a pi más B. Uniendo ambas expresiones y resolviendo. Resolviendo para Y, se obtiene que Y es igual a beta más pi por 1 entre E. Y 1 entre E es la relación de alfa Y entre alfa beta, lo cual es igual a alfa Y igual a delta pi, y lo que es lo que genera ese 1 entre E. Y ese 1 entre E es 1 entre 1 menos alfa, que no es otra cosa que el multiplicador del ingreso, lo cual demuestra que los factores de distribución A, E y B influyen sobre el nivel de ingreso bruto del sector privado. Ahora bien, para encontrar una expresión de ganancias agregadas, después de impuestos, esta es la última lámina, porque ya tiene la estrellita roja, ¿no? ¿La están viendo ahí arriba? Sí, profe. Para encontrar una expresión de ganancia agregada, después de impuestos, Kalecki usó el ingreso y el gasto idénticamente, de tal forma, obviamente como identidad macroeconómica, de tal forma que las ganancias agregadas antes y después de impuestos se describen de la siguiente manera. Fíjate que ahora las ganancias están agregadas, se determinan en Kalecki antes y después de impuestos, con esas dos ecuaciones que tenemos ahí. P es igual a I más G más T sub W menos T sub P más X menos M más CK más omega menos SU. ¿Qué es eso? Eso es la ecuación del ingreso producto de la economía. Pues aquí tenemos los ingresos, aquí tenemos el gasto público, aquí tenemos los impuestos a los salarios, menos los impuestos sobre la ganancia. Y X menos M no es más que la relación de la balanza comercial. Y C sub K es el consumo del capitalista. El omega significa transferencia y S sub W es el ahorro de los trabajadores. Ahora bien, pi son las ganancias antes de impuestos y P las ganancias después de impuestos, más TP. O sea que las ganancias antes de impuestos son iguales a las ganancias después de impuestos más los impuestos sobre las ganancias. ¿Ok? Obviamente. Entonces, eso es igual a esa ecuación que tenemos ahí, que lo que estamos haciendo, fíjense que es igual a la primera, pero quitándole las ganancias, los impuestos sobre las ganancias. Entonces, en la primera ecuación tenemos la ganancia antes de impuestos y después de impuestos, y en la segunda ecuación tenemos la ganancia antes de impuestos. Bueno, ahora ya que se obtuvieron estas dos ecuaciones, estas dos expresiones,
para las ganancias antes y después de impuestos, ahora se puede examinar el efecto que tienen los impuestos sobre estas variables macroeconómicas, que es lo que vamos a ver el día viernes. ¿Okay? Y el viernes terminamos porque nos quedan solamente 2 capítulos de Carequi, que es el análisis de la incidencia del sistema impositivo sobre las ganancias y cómo afecta los impuestos al ciclo económico. ¿Okay? Quedarían esas láminas ahí pendientes en esta presentación y bueno, terminaríamos el viernes dependiendo de lo que ustedes decidan cómo nos vamos a ver. ¿Okay? Queda en manos de Sebastián negociar con ustedes lo que ustedes decidan, que por lo que estoy viendo la clase va a terminar siendo presencial y que alguien la grabe para que los muchachos que no puedan asistir la vean. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ok. Bueno, muchachos. Profesor, no hay, dígame. Cuando hace referencia a capítulos de Kalecki, ¿hay un paper de Kalecki como tal o...? No, son varias cosas que hemos ido recopilando, son varios papers que hemos ido estudiando y que he ido recopilando de lo que está en internet, para no meterme tan a fondo con la teoría que está en los libros, porque el libro como tal no lo hay, o por lo menos no lo hemos conseguido. Si ustedes tienen algunos que nos puedan facilitar para ir revisándolo, sería ideal entonces que lo proporcionen. ¿Okay? Si lo consigo, si yo estaba buscando, pero si consigo algo por ahí se los paso. Entonces, vale, para que estén ahora en diciembre. Está bien. Bueno, muchachos, un abrazo. Nos vemos entonces el día viernes a las 7, entre comillas, a la hora que en el sitio que ustedes deciden. ¿Ok? Cualquier cosa me escriben por el grupo. Bye. Chévere, profe. Hasta luego.